Vamos a continuar con nuestra mesa política de los viernes, ¿sí? Y pues tenemos varios temas. Primero, déjeme darle la bienvenida a nuestros panelistas, participantes. A Héctor Sánchez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Mucho gusto en verte nuevamente. Nuevamente, exactamente. A Violeta Núñez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alejandro, Héctor, Jesús, buenos días. Núñez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y don Jesús Escobar, ¿cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte nuevamente. Igual, mi querido Alejandro, ya me di cuenta que fui el único que siguió viniendo uniformado. Avísenme que hoy tocaba hoy de color libre y yo vine ya con el uniforme oficial. Sí, es cierto, es cierto. Para el próximo viernes, Jesús. Está bien, mira, venimos en rojo, azul, blanco. No, tampoco cuadra ninguna bandera, ¿verdad? No. No sé, mira, y de pronto sacar conjeturas o hacer conjeturas de si los colores inducen alguna perspectiva partidaria. Te va a ir mal, Alejandro, mejor no lo pongas sobre la mesa, te va a ir mal. Pero tú traes un azul cruzazuleado bastante vistoso, bastante vivo. Bueno, ahorita en una de esas Jesús se puede poner una camisa roja, ya tenemos la bandera del Triángulo. Oye, pero ¿cuál Cruz Azul, mano? No, perdóname. Yo Puma, aunque ganemos, mano. Yo sé, nada más, pues ya sabes, es la picazón del viernes que da para... Bueno, vamos a comenzar. Pues miren, hay muchos temas, obviamente. Vamos a comenzar comentando acerca de la inflación. No es algo que sea del agrado de nadie, creo yo. Y seguramente usted que nos está siguiendo en su casa, pues lo ha notado en el bolsillo. No hay que ser muy teóricos, ni hay que ser muy expertos, ni especialistas. Simplemente hay que acudir a los mercados y se da uno cuenta que lo que se compraba con 200 pesos, pues eso ya quedó en el pasado, y lo que se compraba con 300 pesos ya tampoco alcanza, y en fin, es un escenario muy complicado. Según las cifras, según los indicadores, los expertos, la subida en las tasas de interés tiene este objetivo, tratar de controlar la inflación. Y aquí sería mi primera pregunta, no sé qué opinen. ¿Se puede controlar la inflación? Me refiero particularmente a esta inflación, no una inflación en abstracto, a esta inflación. Y lo digo porque esta inflación, al parecer, ¿sí?, según nos indican los expertos, bueno, Violeta es economista y nos puede dar más luz al respecto. Pero después corregí el camino, entonces ya... Ya después te curaste. Ya después me curé, sí, ya. Esta inflación tiene que ver más con pues un contexto mundial caracterizado por pues la ruptura de las famosísimas cadenas de valor, los suministros, muy asociado también con el problema del COVID, de la pandemia. ¿Cuál es una primera valoración? Y bueno, dado que tenemos una economista reivindicada, sanada, ¿no?, como Violeta, ¿cuál es tu mirada, Violeta, al respecto? Si nos haces el favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Sí, decía que después ya corregí el camino, como tú bien dices, estudié economía y ya luego desarrollo rural, así es que después ya me curé en esto, pero bueno, en esto que estás preguntando, y que creo que es muy importante lo que decías, porque todas y todos lo sufrimos en los hogares, ¿no? Por eso todos y todas somos economistas en este país, tratamos de economizar lo más posible los ingresos que tenemos, pero vemos que cada día esto está alcanzando para menos. Y bueno, aquí hay varias explicaciones. Uno, esto que tú muy bien decías, lo del COVID, ¿no? Lo del COVID que ha afectado a todas las economías a nivel mundial. Vino un proceso muy importante de desaceleración en el mundo, y bueno, después a esto se le agrega también esta situación de el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha hecho que el precio de las materias primas se incremente, y que ese es uno de los elementos fundamentales. Habrá otros que están hoy generando estos precios a la alza a nivel
mundial. Eso hay que comentarlo, hay que decir, ya lo hemos escuchado en muchos medios de comunicación y lo hemos podido leer, que esta es una situación mundial, no es una situación únicamente de México, porque bueno, aquí se ha aprovechado en términos políticos de que la inflación es culpa de López Obrador, así incluso lo hemos escuchado en varios medios de comunicación, pero bueno, hay que decir que esto es un problema mundial que no solamente se está viviendo en México. Por ejemplo, aquí tengo estas cifras brevemente que puedo dar. España, 8.3% de inflación. Este es de abril de 2022. Alemania, 7.4%. Reino Unido, 7%. Francia 4.8%, Italia 6.7%, Portugal 7.2%, Estados Unidos, ahí importante, 8.3%, y México 7.2%, 7.7%, ¿no? Es decir, estamos por debajo de la inflación de Estados Unidos, y bueno, doy estas cifras rápido porque hay que indicar entonces, y aquí hago el énfasis, que es un problema global, incluso viendo estos informes de perspectivas de la economía mundial que saca el Fondo Monetario Internacional, bueno, hace un análisis y un balance de la inflación proyectada para 2022 y bueno, para 2022 en las economías avanzadas, lo que se llama las economías avanzadas, que yo lo pondré entre comillas, se proyecta una inflación de 5.7% y en las economías que se llaman mercados o economías emergentes o en desarrollo, 8.7%. Esto es a nivel mundial, ¿no? Estos datos, y bueno, esto nos estaría como una primera participación dando un panorama de que esto es, insisto, parte de un proceso que estamos viviendo derivado de la situación no solo de la pandemia, sino del conflicto entre Rusia y Ucrania, y que en particular ha llevado al incremento del precio de las materias primas. Aquí es fundamental. Y que bueno, ahora con eso cerraría, pues la Fed en Estados Unidos decide incrementar su tasa de interés. Recordemos, la tasa de interés es el precio del dinero, y lo que intenta con eso es contener la inflación, ¿no? Esto tiene varias lecturas. Bueno, México está siguiendo también esta misma estrategia. Se había adelantado, incluso llevamos 8 alzas seguidas de la tasa de interés en México, se había adelantado a la Reserva Federal estadounidense, y bueno, ahora decide también hacerlo pues igual siguiendo esta política de los Estados Unidos, pero también como parte de las medidas de política monetaria en México, de detener también el proceso inflacionario, ¿no? Siendo el precio del dinero la tasa de interés, lo que se intenta hacer es retirar parte del dinero en la circulación. Esto, bueno, tiene implicaciones económicas, frena el crecimiento, pero bueno, hay una argumentación de que sí, que el incremento de los precios frena aún más la actividad económica. Entonces, por eso la subida de la tasa de interés. Con eso iniciaría. Gracias, Ale. Muchas gracias, Violeta. Jesús, tu apreciación, digamos, ya Violeta nos dio un panorama global, general. El tema es bastante complejo y en algunos momentos, para quienes no somos expertos, un tanto árido, hasta que llegamos pues a pagar, ¿no? En ese momento se convierte no en árido, sino desértico completamente, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, Jesús? ¿Es correcto subir las tasas de interés? ¿Es factible? ¿Se ve un escenario viable, real, ¿no? De contener la inflación? O bien, simplemente, pues es un acomodo que será poco su impacto, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, Jesús Escobar? Fíjate, yo quiero darle una lectura diferente. Como bien dices, no es uno experto en la materia, no pretende serlo. Pero yo creo que después de lo que vivimos con el COVID-19 y sobre todo los resultados que han dejado tantos y tantos años con las mismas mediciones económicas para garantizar un supuesto desarrollo y un crecimiento general para los diversos estratos de la sociedad, ha llegado el momento de pensar en otra forma de ver las cosas. Me parece que los resultados son sumamente claros. Los ricos cada día son más ricos. A final de cuentas, COVID-19 lo que vino fue a evidenciar como un pequeño grupo, un grupo minúsculo de la población mundial
tiene más recursos que las grandes mayorías, tiene más recursos que países incluso en algunas regiones. Entonces, me parece que lo que estamos viviendo ahora es un momento muy importante desde mi punto de vista para empezar a dar a la economía una visión realmente de justicia social, darle a la economía una visión que de verdad busque el desarrollo de todos y de todas, y no solamente ese pequeño grupo, cambiar esos formatos que lo que han generado es un enorme empobrecimiento, asimetrías totales en cuanto a ricos, pobres, la clase media. Hoy por hoy hay países donde simple y llanamente no existe, y si existe está totalmente fuera de medición. Algunos se creen de clase media pero no lo son, otros se creen ricos pero son de clase media. En fin, a lo que voy con todo esto es que COVID-19 tendría que habernos dejado en claro que la forma en cómo se ha manejado la economía no funciona. No funciona para las grandes mayorías, funciona así para los de siempre, funciona así para las grandes empresas a nivel internacional, funciona así para los patrones, digámoslo de esta manera, pero para las mayorías, para los empleados, para los trabajadores, para las comunidades, simple y llanamente las posibilidades de desarrollo, el anhelo de crecimiento no existe. Hoy por hoy vivimos en un país en donde la gran mayoría se encuentra sumido en la pobreza, en donde hay una gran mayoría que no sabe realmente cómo enfrentar el día a día, o que está esperando a que llegue la quincena y se está tronando completamente los dedos. Entonces me parece que ya los sistemas de medición, el sistema económico como tal, las reglas de ese sistema económico, pues para mí fracasaron para realmente para buscar esa justicia social. Ahora, la gran pregunta es, ¿se instrumentaron, se estructuraron, se elaboraron para realmente hubiera el desarrollo general, para que hubiera el crecimiento general, para que hubiera justicia social? No, por supuesto que no. Siempre se desarrollaron, se crearon y se fomentaron, se produjeron, e incluso en la narrativa, para beneficiar a unos cuantos. Nada más. Llevamos cuántos años precisamente discutiendo el tema de la inflación. Pero aquí mi gran presión no es el salario, cómo voy a comprar lo que ya está más caro. De repente te dicen, ya somos un país más productivo, pero los salarios siguen exactamente igual, en unas condiciones verdaderamente paupérrimas, ¿no? Entonces, yo sí creo que llegó un momento en que COVID-19 nos tendría que haber enseñado eso, de que hoy por hoy las estructuras con las cuales se mide la economía, las formas con las cuales se maneja la economía, para mí fracasaron en el sentido de darle un desarrollo real a la gran mayoría, no solamente de México, hablo completamente del planeta, ¿no? Y Jesús, muchas gracias. Pues sí, pones los puntos sobre las IES, ¿no? Es decir, economía para qué, economía para quién, economía, y cómo medir esta economía, ¿no? Bien interesante lo que nos planteas, Jesús. Héctor Javier, cómo la ves tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva? Incluso yo no sé si haya digamos, una mirada diferente dependiendo de dónde esté uno. O sea, la inflación impacta de manera diferenciada, pues si uno está en el norte, en el centro, en el sur, si uno esté en las ciudades, en el campo, etcétera. ¿Cuál es tu apreciación, Héctor Javier Sánchez? Buenos días nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, coincido totalmente con lo que ha dicho Jesús y con lo que dice Violeta. Por supuesto, pues ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y nada más habría que ver cuánto están ganando los bancos, cuánto están ganando las farmacéuticas, cuánto están ganando, digamos, las personas que tienen la fortuna de tener, ahora sí que fortunas. Por ejemplo, millonarios, cuánto le está dando, por ejemplo, ahorita los bancos en tasas de interés, creo que andan por el 8%, aquellas personas que tienen 5 millones de pesos y más, pero la gente de abajo, pues nada, ¿no? Nada, sufriéndole y obviamente, pues viendo cómo le va a hacer para resolver ahora sí que la cotidianidad de su vida, ¿no? Y me recuerda mucho esta situación, aquella canción de Joan Manuel Serrat, donde dice que ojalá no perdieran siempre los mismos, porque pues los mismos siempre están ganando y ganan muchísimo, y obviamente pues las disparidades en términos de desigualdad y de inequidad económica, con este tipo de pues, emergencias o de situaciones, pues siempre hacen que se vayan unos para arriba y otros para abajo, ¿no? Y como la pirinola, ¿no? Pareciera ser que la gente que está muy empoderada, que está arriba de la pirámide socioeconómica, pues siempre le toca el toma todo, y a los de abajo siempre le toca el pon dos, pon uno, y pon este tipo de cosas, ¿no? Y aquí obviamente, pues ya de lo que decía Violeta, ¿no? La corresponsabilidad que tiene el gobierno mexicano a la luz, por ejemplo, del PRIAN y de algunos industriales, pues es de que la economía está en quiebra, que es un desastre, que nunca hemos estado peor, y se nos olvida que, pues, por ejemplo, desde la época de Miguel de la Madrid, pues, cuáles eran digamos, las tasas de aquel entonces, ¿no? De inflación que teníamos, arriba del 100% más o menos, y además no olvidemos que nuestra moneda tiene 3 ceros menos, ¿no? Nada más para darnos una idea de cómo está esta situación, y recientemente, bueno, pues hizo
una serie de pláticas, de acuerdos entre el presidente y algunos industriales tratando de tomar algunas medidas para el control inflacionario que fueron muy criticadas por algunos sectores, por ejemplo, diciendo que iban a resolver nada, prácticamente nada, que era básicamente, pues ahora sí que una especie de reconciliación. Algunos otros lo leyeron como que pues efectivamente no había tal distanciamiento que se metía en los medios, pero lo cierto es que donde habría que apuntarle, independientemente de si estas medidas funcionen o no funcionen, es que México tendría que aumentar más la producción de alimentos, digamos, ser más autosuficientes, recuperar aquella visión que se tuvo en la década de los 70 de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, y a partir de ahí, pues irnos a la cuestión que tiene que ver con la seguridad alimentaria, y pues depende de cómo lo veamos, ¿no? Por ejemplo, insisto, hay quien lo ve que somos un desastre, pero hay quienes ven otra serie de indicadores, como la estabilidad cambiaria, el control de precios en los energéticos. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de establecer contacto con colegas, pues ya mencionaba Violeta de España, y lo que están pagando ahora por litro de gasolina es terrible. En el mismo Estados Unidos también la inflación ya se comentaba, el desempleo también que hay, digamos, las remesas que están llegando a nuestro país que de alguna forma pues están sosteniendo también nuestra economía, y también pues cómo están las reservas internacionales, ¿no? Me parece que dentro de lo dramático que es esta situación, que no hay que soslayarla ni mucho menos, pues podríamos prever que en algún momento dado, con otra serie de manejos, podríamos estar en una situación inclusive peor como otros países. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí una primera ronda de intervenciones. En efecto, digamos, sacando un poco el tema del discurso de los expertos especialistas, digamos como que habría diferentes lecturas acerca de este fenómeno de la inflación. Lo cierto es que la inflación no afecta de la misma manera a toda la población. Obviamente, quienes tienen menos capacidad económica o que tienen menos, digámoslo de una manera muy coloquial, colchón para hacer frente a una situación así, pues obviamente son las personas que están más expuestas a un incremento de precios. Esto que comentaba sector Javier, acerca de la autonomía alimentaria. No sé si recuerden ustedes aquel proyecto, aquel programa muy importante, que yo recuerdo, creo que fue la última vez que se planteó México ser autónomo en materia alimentaria, el famoso Sistema Alimentario Mexicano, el SAM, ¿sí? De hace, pues, que serán como 40 años. López Portillo, fue sí, durante López Portillo, ¿verdad? Sí, pues sí, ya hace que 40 ¿No años. dijiste Portillo o Porpillo, Violeta? Perdón, Porpillo. Porpillo. Gracias. Por los dos, Portillo por los y Portillo, por los dos. Sí. Raterillo. Que bueno, era un proyecto interesante, pero bueno, realmente en lo que se convirtió ese intento de lograr una autosuficiencia alimentaria, pues fue en una caja chica que fue, bueno, ni tan chica, que fue saqueada de una manera verdaderamente monumental. Entonces, pues un programa que tenía visos positivos, pues terminó convirtiéndose en lo que ya sabemos, ¿no? Un foco de corrupción y de saqueo inmenso, digamos, ¿no? No se ve, no sé cuál sea su opinión, no se ve en el corto plazo que este fenómeno de la inflación vaya a frenarse. En el corto plazo me refiero de aquí a lo que resta del año. Y Violeta, comentabas hace un momento que a la inflación que va, si no va increciendo, como nos refería hace un momento Héctor Javier, a los ritmos de los años 80, por ejemplo, finalmente no se está pudiendo contener, y lo más seguro es que hacia finales del año la inflación pues ande, ¿qué opinas, Violeta? Alrededor del 8%, según se ha manejado, poquito menos quizás. Y si lo combinamos eso por un lado, como por el otro, con el freno al crecimiento económico, porque finalmente las tasas de interés también lo que hacen es que, digámoslo entre comillas, achican la economía, pues el escenario económico para los próximos meses y el próximo año no es precisamente el mejor.
¿Qué tanto esto, Violeta, puede afectar también a los proyectos políticos, específicamente a la 4T? Es decir, ¿qué tanto esto le pega? Porque finalmente son asuntos en los que las decisiones de gobierno tienen alguna injerencia, pero también son fenómenos de orden global, de orden mundial, que tienen que ver con la ruptura de las cadenas de suministro, con la guerra de Rusia y Ucrania, el incremento de los precios del petróleo, en fin, con otra serie de fenómenos. ¿Cuál es tu opinión, Violeta? Sí, esto que dices, Alejandro, es muy, muy importante porque justo se politiza, ¿no? Y pareciera, por eso hace rato yo decía, pareciera que solo está ocurriendo en México. Y como dice Héctor Javier, se han hecho varias declaraciones de que estamos en el colapso económico, esto es un desastre, tenemos un récord inflacionario. Y no es cierto, yo creo que esto hay que comentarlo, por eso decimos es un problema de orden global. Todas las naciones estamos en esto, viviendo esta situación de la inflación. Y bueno, no hay que dejar de decir esto que ahorita nos recordaba muy bien Héctor. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid llegamos a 159% de inflación. Hoy día estamos en 7.7% en esta corte que se da a abril de 2022. Eso es muy... Pero 7.7 proyectado hacia finales de año, No, ¿no? 7.7 es el corte de abril y esto que tú okay. dices, Alejandro, sí, vamos a seguir a nivel mundial con un proceso inflacionario. Incluso ya la proyección de la FED es volver a subir la tasa de interés, ¿no? Bueno, lo acaba de hacer, pero lo va a hacer nuevamente pronto, justo para pues detener esta alza de precios, ¿no? Esto es parte de lo que se está pues vislumbrando, y eso otra vez en esta publicación que les hacía referencia hace rato del Fondo Monetario Internacional, hablan esto que tú comentas, de que llegaremos a un poco más de 8.7% más o menos la proyección hacia finales de año en este tipo de economías como la que estamos inmersos. Entonces eso por un lado, y entonces decir que la oposición pues lanza argumentos que son falsos, ¿no? Hay que ver la historia del proceso inflacionario en México y eso me parece fundamental. Por eso recordar este 159% que vivimos durante el gobierno en otro contexto, ¿no? De la Madrid, pero no hay que decir cosas que no son, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Ahora, otro elemento de lo que también decía muy interesante Jesús, el gobierno mexicano está pues con una propuesta, ¿no? Hay un proyecto que ya vimos hace unas semanas que presentó Ramírez de la O en la mañanera, ¿no? En este paquete contra la inflación y la carestía, que incluye varios elementos. Uno, incrementar la producción de alimentos a nivel nacional, eso es algo muy en granos básicos, eso será fundamental también para reducir el proceso inflacionario. Dos, poner topes de precios a 24 productos que son básicos, ¿no? Que son de los que más consumimos la mayoría de los mexicanos, y seguir con estos procesos de subsidios a la gasolina, y que eso me parece también importantísimo. Es decir, el gobierno mexicano está haciendo algo, ¿no? Algunas corrientes de la economía dirán no es suficiente porque si se sube la tasa de interés se frena el proceso de crecimiento, pero otra vez está la otra posición que decía hace rato, si sigue el incremento de precios también se frena el proceso inflacionario, pero no solo eso, también pega durísimo en términos sociales. Ayer aquí con Ernesto compartíamos esto, ¿no? De cómo casi 14 millones de la población ocupada de México reciben pues un salario mínimo, solo un salario, o sea, 182 pesos diarios, y 33 millones reciben hasta 2 salarios mínimos. Esto es dramático. Bueno, ayer lo hacíamos en comparación con lo que reciben los diputados, digo, ahorita no lo voy a traer a propósito de esto de reducir el número de diputados, pero bueno, esto nos sirve para ver esta realidad en la que estamos inmersos y la importancia de detener esta inflación. Y bueno, insisto, me parece que pues elevar la tasa de interés no es lo ideal,
no es lo ideal, pero es la política económica que pues está implementando ahorita para contener esto. Me parece que no hay de otra. Y bueno, y por último, con eso cerraría, Alejandro y compañeros, esto que planteaba también tú, Alejandro y Jesús, muy importante, de otro tipo de economía. Bueno, pues hay que recordar pues esta parte, esta propuesta de economía moral, pero también esto otro de una economía para la vida, ¿no? Que en eso tendríamos que la economía finalmente no es una técnica, es una ciencia social, y que deberíamos todos y todas las economistas recordar eso, ¿no? Que el gran fin pues no es lucro, sino el gran fin pues es la humanidad en su conjunto. Y me parece que hay incluso propuestas y proyectos muy interesantes, ¿no? Como esto que han enunciado los Tojolabales, los mayas tojolabales hace varios años, esta de economía nosótrica, ¿no? Entonces, que me parece muy interesante y muy importante. Sí, sin duda, Violeta, y hay muchas experiencias al respecto de proyectos de economía social, de economía solidaria, de cómo darle la vuelta, ¿no?, a esta lógica de economía. Aquí en Veracruz tenemos una de las experiencias más interesantes y más importantes de proyectos, digamos, alternativos a la economía, que es el Tumin, Sí. esta moneda comunitaria que surge en el norte de Veracruz, en la zona indígena de Papantla, pero que ya se ha extendido a otras localidades, a otras comunidades, inclusive a otros estados, y que me parece que son de estos temas y de estos proyectos interesantes de conocer, de estudiar, de replicar hasta donde sea posible, porque justamente están en un sentido de darle la vuelta a la economía que en términos generales, pues este modelo, inclusive este discurso científico que excluye a los no expertos, replica también la exclusión que la propia economía hace de vastos sectores de la población. Oye, Jesús, para darle un pequeño giro a esto y, bueno, irle cerrando el tema de la inflación, creo que el otro tema muy vinculado con la inflación, además de lo que ya comentó Violeta acerca de subir las tasas de interés, me parece también que hay un problema en donde sí tendrían los gobiernos federal, los gobiernos estatales, mayor injerencia, que es el tema de los impactos que tiene en el precio del producto final, pensando, por ejemplo, en productos alimenticios, ¿no? Lo digo por un comentario que nos hacen en redes. Dice Santiago, dice que la fresa producida en el Bajío Mexicano se paga al campesino en 8 pesos, pero a ver en cuánto lo compra uno en el supermercado o en algún otro mercado, 200 pesos, una cosa así, ¿no? Me refiero particularmente al tema del coyotaje, es decir, si al campesino le pagan 8 pesos la fresa al kilo, y lo podemos ver prácticamente con todos los productos, y el precio final por el que pagamos en un mercado sobre ruedas, en un tianguis, en un mercado, qué sé yo, es inmenso. ¿Y dónde queda pues esas utilidades, esa ganancia? Y hay redes de coyotes, porque no hay otra manera de decirlo, son así, redes de coyotaje, que además están vinculados, por un lado, con organizaciones políticas. No olvidemos que la CNOP del PRI, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en gran medida fue esta organización construida para pues, digamos, mediatizar a estos grupos sociales y darles una orientación institucional de acuerdo a los conceptos priistas de hace muchos años. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Se pueden romper estas cadenas de coyotaje? ¿Se pueden fracturar? También hay que decirlo, cadenas de coyotaje en donde también está metido el crimen organizado, por cierto. Sí, es una de las grandes tareas pendientes, las grandes tareas pendientes, y sobre todo de los intereses que están en juego. Hace un momento mencionaba algo, Violeta, y estoy completamente de acuerdo con ella, el tema de la politización de la economía. Incluso me atrevería más allá, la partidización de la economía. Con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, se comenzó a discutir mucho el manejo económico que iba a llevar a cabo. Si iba a romper con los con las formas de manejo de la economía, con las estructuras, si se iba a alejar de los empresarios, si iba a cambiar completamente el modelo. No ha sucedido como tal.
El modelo se ha mantenido en cierta forma, sí, algunos expertas, lo que sean, le está dando o tratando de dar un rostro más social, más humano, debido precisamente a que no puedes romper de tajo con él. Lo que es cierto, y solamente para regresar un poco a lo que mencionaban mis compañeros, hoy la inflación, que algunos consideran incluso como moderada, que se padece, se explica más efectivamente. Eso es importante dejarlo en claro. A la pandemia, a la guerra en Europa, que ya mencionaron, a la escasa oferta mundial, pero no tiene ninguna relación con lo que es la emisión primaria, o por lo menos lo que dicen algunos analistas. A mí lo que me llama la atención es que vivimos épocas con más problemas inflacionarios de la mano de aquellos que eran, y por eso entro a lo que es la politización o partidización, de aquellos que se presumían como los que iban a solucionar ese problema, los que estaban en contra del nacionalismo, en contra del estatismo, los que venían a solucionar los problemas que habían dejado, sí, dos gobiernos lamentables por lo que quisieran hacer, el caso de José López Portillo y Luis Echeverría Álvarez, que acabaron con cualquier columna que mantenía la economía nacional, o por lo menos que nos habían dicho la historia que mantenía la economía nacional, y fueron 3 sexenios netamente neoliberales, los que acabaron precisamente con esa estabilidad, los que acabaron con cualquier tipo de resabio de igualdad, de justicia social, el caso de Zedillo, el caso de la Madrid, el caso del propio Carlos Salinas de Gortari, y me atrevería incluso, por supuesto, a mencionar a Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Por supuesto, que es el iniciador de todo ello, pero a lo que voy con todo esto es que para romper esas cadenas, para romper esos intereses que bien mencionas, mi querido Alejandro, entran en juego otro tipo de intereses, otro tipo de relaciones, otro tipo de formas, y nos topamos con el problema casi de siempre. ¿Realmente les interesa romper con ese tipo de cadenas? ¿Realmente les interesa a los sindicatos, por ejemplo, defender al trabajador en la cuestión de los derechos laborales? ¿Realmente le interesa al productor, por ejemplo, al gran productor, no hablo del campesino, al gran productor, dejar de percibir ganancias con tal de pagar los impuestos correctos? ¿Realmente les interesa que el consumidor no le cueste tanto un producto? Y uno se pone a pensar, caray, insisto, sin ser experto, y creo que lo he dejado muy claro que no lo soy, me parece que la lógica sería, si tu producto está más al alcance de la gente, lo van a consumir más. A mí me parece una lógica. La gente va a tener más posibilidad de compra si le subes el salario. Entonces, si le bajas, por ejemplo, la tasa del ISR, que para mí, sinceramente, es un abuso de los Héctor, estamos hablando de cada quien cómo le va a la feria. A mí el ISR me parece un abuso que te cobren tanto por trabajar, y eso al final impacta en tu posibilidad de compra, de tu posibilidad adquisitiva. Y nos topamos también, por supuesto, con el tema del IVA, que el IVA está en algunos productos, en otros no. ¿Por qué? Porque políticamente y para los partidos políticos, el discurso y la narrativa del IVA, pues no es redituable. La gente, si le dices a la gente, te voy a cobrar, no sé, 15% del ISR, por decirte algo, y Violeta me dirá si eso no es posible, 15% del ISR, pero te voy a poner el IVA en todos los productos. Hay partidos políticos que dicen, no, la narrativa es no toques el IVA, aun y cuando el problema, yo siento real, de los que estamos con un salario y un poder adquisitivo, es el ISR. Ahora, en este sentido, ¿les conviene o no les conviene? ¿El crimen organizado está involucrado? Sí, pero yo el crimen organizado lo vinculo, mi querido Alejandro, con ese rostro empresarial, con ese rostro político, ni siquiera con los capos como tales, ni siquiera con los narcos. Muchas veces lo he platicado con el joven ausente, el señor Ledesma, que para mí, por ejemplo, los narcos, los capos, pues son simple y llanamente operativos. Los que son los jefes de jefes son los que se visten de Armani, son los que toman decisiones en materia política. Y me remito a una frase del Padrino 3, tan cuestionada la película, pero cuando abiertamente el empresario le dice al sucesor de Michael Corleone, protagonizado, si no me recuerdo, por Andy García, que la economía es igual, a final de cuentas, que una pistola. A final de cuentas, lo que importa es que sepas cuándo apretar el gatillo. Pues eso me parece que pasa en estas cadenas, precisamente. Cada uno defiende sus propios intereses. Al final, lo que menos importa es realmente el consumidor, lo que menos importa es la población en general. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y bueno, sí, en efecto, la imagen que nos traes a la mesa, que nos invitas a visualizar, la del Padrino 3, es muy cierta, y también tienes toda la razón en decir que el tema del crimen organizado viste bien. O sea, los verdaderos capos no son los sicarios, no son los que andan correteando soldados en Michoacán. Los verdaderos capos son los que están en oficinas lujosas despachando con fachadas de otro tipo de empresas. Vamos a cerrar esta parte, digamos, de esta mesa
sobre los temas de la inflación. Le recuerdo que por asuntos de gestiones, el joven Ledesma, como le dices, Jesús, el joven ausente, no va a estar presente el día de hoy y me pidió que les acompañara. Héctor Javier, una mirada y para cerrar el tema de inflación, ¿con qué te quedas y qué nos puedes invitar a continuar en la reflexión y el análisis? Sí, el tema de los impuestos es un súper tema, ¿no? Aquí el problema del ISR, que estoy de acuerdo que es muy alto, que hay mucha economía informal, ¿no? Y entonces, obviamente, en esa economía informal, pues no todo el mundo está en este tenor, ¿no? Y ahí, bueno, pues por lo menos de las personas que tienen la suerte de tener empleo, pues 6 de cada 10 están en la economía informal con todo lo que se conlleva, ¿no? Y sí, por supuesto, esta cuestión de la inflación es política aquí en México, más ahora en estos tiempos, y uno de los puntos con los cuales están, digamos, atacando a la actual gestión es también lo que tiene que ver con el aumento del Producto Interno Bruto, ¿no? De lo ofrecido, lo que tenemos, aunque, pues, obviamente cuando se hacen ese tipo de ataques, pues no se toma en consideración ni que por el momento los precios internacionales de materia prima están en niveles históricos y como ya lo comentaban, obviamente la pandemia del COVID y la guerra que se tiene allá en Ucrania. A mí me parece que de las medidas que se van a tomar aquí en el gobierno mexicano, no lo van a poder controlar, pero sí lo van a poder mitigar. Y me parece ser que desde ahí hay que verlo, porque finalmente pues hay que tomar ciertos aspectos de lo que se pueda hacer viable y factible lograr, ¿no? Por ejemplo, se me hace muy interesante que en aquel paquete contra la inflación y la carestía que dieron a conocer el presidente y algunos empresarios, pues venga la cuestión de la inseguridad, por ejemplo, que es un tema muy importante que ahí, pues, obviamente hace agua por todos lados, pero también lo que tiene que ver con los costos de peajes y casetas que no les van a aumentar, y también, pues, que no se van a subir las gasolinas por lo menos en unos 6 meses, viendo, digamos, como una expectativa que en los próximos meses, pues ya también vaya hacia abajo, tanto la pandemia como el conflicto que se tiene allá en Ucrania, ¿no? Y por otro lado, me parece que habría que impulsar muchísimo lo que son las economías locales. Y aquí me parece que todo lo que es a nivel de planificación, a nivel municipal, tendría que retomarse, porque estamos viendo que las grandes cadenas comerciales, por ejemplo, pues Walmart, Comercial Mexicana, Soriana, etcétera, etcétera, pues han prácticamente pulverizado muchísimo lo que son, pues ahora sí que las pequeñas tiendas en donde pues se daba mucho el abasto de productos, en la población local, con todo lo que implica en términos de precios, en términos de empleos, de desplazamiento, etcétera, y que estos mercados pues son los grandes ganones, ¿no? Habría que ver cuánto están ganando estas cadenas de supermercados y cómo, de alguna forma, pues sí que están interviniendo entre lo que es, lo que ya mencionaban hace rato, los diferenciales de precios entre el productor, entre el distribuidor y entre el comerciante. Porque aquí, de alguna forma, estas cadenas ya tienen sus distribuidores tienen sus coyotes y mientras no se rompa esta andamiaje, pues vamos a tener, insisto, solo medidas de mitigación cuando me parece que aquí tendremos que hacer cambios estructurales. Creo que estás en silencio, ¿eh? Perdón, ya no estoy en silencio, perdón, pero es que silencié un momentito porque... Yo pensé que te habían censurado, hombre. No, se pusieron intensas mis perritas. Muchas gracias, Héctor Javier. Vamos a darle un giro a esta mesa. Y bueno, pues hay varios temas que están en la discusión actualmente en las redes, en los medios. Y pues uno que es inevitable, me gustaría escuchar su opinión, es acerca pues de lo que está pasando a nivel internacional, particularmente con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas en caso de que se queden excluidos de esta reunión, particularmente Cuba, Venezuela, ¿qué más era? Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Nicaragua. ¿Cuál es su valoración? ¿Es una mirada correcta? ¿Es una mirada equivocada? Héctor Javier, comenzamos contigo. ¿Cómo la ves tú? Yo la veo bien. La verdad es que una de las pocas medidas que pudieran llamarse medio soberanas, porque obviamente pues dependemos totalmente de Estados Unidos, que me parece ser que puede romper un poco la inercia de cómo estamos viendo y que me parece un contexto internacional súper interesante. Por un lado, las expectativas que se tienen en Estados Unidos respecto a las próximas elecciones que va a haber,
la debilidad que tiene el gobierno de Joe Biden, que tiene pues, prácticamente todos los huevos de la canasta ahorita puestos en Ucrania. Por ahí José Hernández sacó una caricatura diciendo, bueno, no se han dado los 4,000 millones de dólares para Centroamérica, pero sí se han dado miles y miles de millones para Ucrania, porque obviamente pues ahí está uno de los grandes predominios de Estados Unidos y todo lo que representa en este conjunto, que ya sabemos que hacia América Latina no pinta mucho para Estados Unidos. Y por otro lado, pues la coyuntura de los gobiernos que cada vez están sumando más, yo no diría de izquierda como tal, pero sí con tendencias a la izquierda, ¿no? Tenemos el caso de Colombia, que próximamente va a tener elecciones y parece que también van a dar un giro. Tenemos el caso de Honduras, tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Chile, de Perú, etcétera. Entonces, en esa coyuntura me parece que México podría volver nuevamente a mirar hacia el sur, ¿no? Recordemos que en la época de Vicente Fox, precisamente con su canciller Jorge Castañeda, pues obviamente solo se veía hacia arriba, ¿no? Ahora sí que no sean exactamente lo que decía ¿cómo se llama? Nuestro compositor de rancheras, que decía que tú para arriba no sabes mirar, solo vienes para abajo. Aquí José Alfredo. José Alfredo Jiménez, ¿no? Aquí se hacía exactamente al revés, ¿no? Solo se veía para arriba Estados Unidos y tratando pues de conseguir la fotografía del beneplácito del presidente en turno, cuando ya sabemos que sean demócratas o republicanos, México no la lleva muy bien. Me parece que no va a pasar nada, pero sí me parece que en términos de posicionamiento de México, ahora sí que en un bloque sería demasiado exagerado decir que se va a lograr la unidad de toda América Latina, pero con que se logre la unidad de ciertos países, por ejemplo Brasil, que es la principal economía de América Latina, México, Chile, etcétera, yo creo que se pueden ir estableciendo bases para tener un mejor posicionamiento y pues tener pues un piso más firme en ciertos temas frente a Estados Unidos, que ahora cuando quieren pues nada más nos dan el pisotón y ahí nos dejan tendidos. Muchas gracias, Héctor Javier. Jesús, ¿qué opinas? ¿Está bien la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Está equivocado? ¿Cuál es tu mirada también? ¿Qué expectativas? ¿Qué sucede si no se hace una cumbre con presidentes, digamos una cumbre pues, en donde mayoritariamente estén presentes secretarios de Estado, no necesariamente los primeros mandatarios, las primeras mandatarias? ¿Cuál es tu mirada, Jesús? Para mí la postura del presidente de la República es correcta. Y es correcta porque esta cumbre supuestamente busca, o al menos es lo que nos han dicho en la narrativa, la integración de todo el continente. Entonces, ¿cómo puedes llevar a cabo una acción que busca integrarlos a todos y dejas fuera a aquellos que piensan, actúan diferente a ti o a lo que tú consideras que es correcto? Y no con esto, que no se confunda, no estoy defendiendo para nada, pero para nada al gobierno de Nicaragua, de Cuba o de Venezuela, particularmente el caso de Daniel Ortega, por ejemplo, yo lo he cuestionado muchísimo, para mí se convirtió en lo que combatió el propio Daniel Ortega. El señor Nicolás Maduro tampoco es un ejemplo de democracia, ni respeto, ni mucho menos, pero tampoco lo es Estados Unidos. Cuando aparece, por ejemplo, el señor Jorge Ramos y nos dice, Andrés Manuel López Obrador escogió bando y a la fiesta no invitamos a los matones, entonces no Estados Unidos, porque el principal criminal de guerra en este planeta se llama Estados Unidos, que incluso no reconoce la justicia internacional, ¿eh? Por eso es que no lo puede sentar en el banquillo de los acusados. Cuando nos hablan, no vienen torturadores, caray, Abu Ghraib, ¿qué es? Guantánamo, ¿qué es? Las guerras que ha librado, el comportamiento que ha tenido su ejército en contra de las poblaciones civiles, los famosos daños colaterales, ¿lo recuerdan? Lo que dijo la famosa frase del señor Walker Bush, que yo creo que en ese momento andaba medio tomado, o el propio Colin Powell, ¿no? Que algunos consideraban demócrata y creo que hasta Premio Nobel de la Paz le dieron, lo candidatearon, no recuerdo bien a bien, pero que fueron los grandes estrategas de invasiones militares. Dick Cheney, por ejemplo, verdaderos halcones en toda la extensión de la palabra. Hablan de que no invitamos a los que censuran. Julian Assange, les recuerdo nada más a los Estados Unidos. Ed Manning, quienes demostraron abiertamente, Estados Unidos, dicen por ahí no censura, solamente cuida la seguridad nacional. Entonces me parece que aquí hay una enorme hipocresía de Estados Unidos y los seguidores de Estados Unidos para decir, nosotros no nos juntamos con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba porque para nosotros no son democracias plenas. En Estados Unidos su sistema democrático ni siquiera gana el que más votos tiene. Es un sistema electoral sumamente cuestionable por el mismo funcionamiento que trae.
por el mismo financiamiento que tiene y los intereses que hay detrás precisamente de ese financiamiento. Entonces, a mí me parece que la postura del presidente de la República por esas razones es correcta, es ser congruente con lo que él cree, con lo que él piensa que debe de ser la política exterior, con lo que debe de ser la integración de un continente americano, y sí lo coloca en una situación, hoy por hoy, en el contexto internacional que se vive por la guerra de Ucrania y el papel de Europa, en una situación totalmente diferente y de mayor respeto que la que hoy por hoy se le puede tener incluso a gobiernos como el de Inglaterra, a gobiernos como el de España, a gobiernos como el de Francia, y otros más, al mismo Alemania, que han cedido a todo tipo de peticiones y exigencias por parte de los Estados Unidos. Y aquí lo que más me parece lamentable es que si lo trasladamos a la cuestión local, pues caray, están más preocupados los panistas de Estados Unidos que el propio Estados Unidos, ¿no? Los panistas están más enojados que los norteamericanos, o sea, tú de repente escuchas a Xóchitl Gálvez vociferando, totalmente fuera de control, que el presidente nos está llevando a una dictadura, de repente Julián Rementería dice que van a llevar a cabo están financiando la dictadura postcastrista con los médicos que resultan ser médicos fantasma porque realmente lo que buscan es desviar recursos. Luego aparece por ahí Gabriel Cuadri, siempre célebre, diciendo que somos una posilga diplomática. En fin, aparece toda esta galería del terror del panismo y de la derecha mexicana enojadísima, cuando ni siquiera Ken Salazar se enojó tanto. Entonces, de verdad que me recordaron al maestro Luis Espota cuando escribía Casi el Paraíso, porque de verdad fue lamentable. Y eso es lo que me parece que hay que ponerlo también en la mesa. Esta narrativa en contra de decisiones que tiene el presidente de la República, que son correctas, que te dan un nivel, que te dan un respeto, y que la derecha, sin embargo, aparece jalándolo hacia abajo, arrastrándose de una manera verdaderamente lamentable. Para mí, sinceramente, ojalá que esta cumbre se llevara a cabo con los protagonistas, ojalá que esta cumbre de verdad sirviera para que Estados Unidos se dé cuenta que esta política de la gandalle que históricamente ha llevado a cabo en este continente no ha servido para todos, ha servido solamente para sus propios intereses, y ojalá de verdad, si de verdad Estados Unidos y sobre todo el señor Joe Biden y este grupo que lo rodea entiende la nueva geopolítica en donde Estados Unidos está perdiendo mucho poder a costa de China y la presencia de China en el continente, entienda que la política que ha mantenido hasta ahora es perjudicial ya incluso para sus propios intereses, que es lo que ellos defienden al máximo, ¿no? Oye, Jesús, le pones salsa a este guisado, porque en efecto, o sea, creo que la mirada, digo, sin ser experto en ello, ¿verdad? Pero la mirada de simplemente decir es que fue incorrecto que el presidente, y sobre todo también estas analogías que se hacen, es como si tú organizas una fiesta y no quieres invitar a fulano, me parece francamente, pues como muy, muy, muy lamentable, ¿no? Hacer este tipo de analogías. Hasta clasistas, ahí apareció, y lo digo, sí, no tengo sí. problema de lo consultes, Pascal Beltrán diciendo si vivo en un penthouse, Sí. y no invito a 3 integrantes, a ver, de verdad no entiendes, pero así que el plico la de Peña, no entiendes que no entiendes, ¿no? Sí. Ha habido muchas analogías, ¿no? De que si haces una fiesta, que si invitas al penthouse, etcétera, etcétera, pues que no solamente son lamentables, sino que son incorrectas en esencia. O sea, estamos hablando de términos geopolíticos que no se pueden trasladar a un condominio, y hacer este tipo de comparaciones y de analogías, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos intereses de por medio y cuando hay jugadores que son muy poderosos, no necesariamente de la región, y que son un referente inevitable. Ya lo mencionaste, Jesús, China en particular, pero no es el único. Violeta, ¿cuál es tu valoración acerca de la decisión del presidente? Y que además, y tiene razón, perdón, Violeta, que me metí rápidamente, tiene razón Jesús, o sea, ni Ken Salazar armó, vamos, literalmente no agitó el sombrero, ajá. Y el mismo gobierno de los Estados Unidos, digo, todavía no hacemos la agenda, todavía no están las invitaciones, o sea, más bien las invitaciones no están hechas, tranquilícense. Violeta, ¿cómo la ves? Igual que esta parte de la inflación, esto también se está politizando de una manera impactante aquí en México, ¿no? E incluso si escuchamos otra vez recurro a la oposición, igual señalan, esto va a traer consecuencias muy serias, ¿no? ¿Cómo es posible que México esté enfrentando y confrontando al centro de poder económico y militar en el mundo, ¿no? Y bueno, pues este señalamiento de que esto traerá consecuencias y que no podemos seguir así, ¿no? Esa es parte de su argumentación, y que bueno, pues estamos
acercándonos, ¿no?, a estas naciones, incluso que ya lo hemos comentado en otro momento, dicen ellos, a estas naciones que tienen dictaduras y que pues profesan el comunismo, ¿no? Así lo han estado comentando. Y bueno, yo como veo esto, pues yo veo como una respuesta de dignidad, digna, ¿no?, por parte de el presidente y de México, que esté dando esta respuesta a los Estados Unidos, y de no seguir siendo una nación subordinada, ¿no? Yo aquí lo vería por estos dos lados, de no seguir con este camino permanente que hemos tenido, o que han tenido, ¿no?, que los gobiernos mexicanos, de doblegarse frente a los Estados Unidos, y me parece entonces plausible esto que estamos viviendo. Y esto que decía también Héctor es muy importante. Durante, a partir, ¿no?, incluso de que se da la firma del Tratado de Libre Comercio, que ahí es el punto de inflexión, a México, los gobiernos mexicanos, pues solo voltearon a ver hacia América del Norte y no querían saber nada de América del Sur, ¿no? Incluso los procesos de integración latinoamericana se debilitaron, ¿no?, a partir de esta firma del Tratado de Libre Comercio, y fue un reclamo de Latinoamérica hacia México, ¿no?, de que solamente tenía ojos para Estados Unidos y para Canadá, y que se dejaba de lado a estas economías. Entonces me parece esta posición ahora de López Obrador, insisto, de dignidad y de no seguir siendo subordinados, pero también de pensar en este proceso de integración latinoamericana como un elemento fundamental. Eso creo que es importante. Ahora, hay otros elementos, no olvidemos este tuit de Xiomara Castro que decía que si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas, ¿no? Y eso me parece que es real, ¿no? Ahora, hay un elemento que me parece que creo que debemos de debatir más ampliamente, y que ustedes ya lo estaban comentando, Jesús y tú, Alejandro, en torno a este discurso también de confrontación que pueda hacer América en su conjunto, ¿no? América del Norte, América Central y América del Sur, frente al avance de la economía china, ¿no? Hemos oído recientemente esta proyección que hace López Obrador de seguir la tendencia que tiene ahorita China. En unos años tendrá el 67% de la economía, o dominará el 67% de la economía en el mundo, un poco más, y Estados Unidos tendrá menos de 10 dígitos de dominación a nivel mundial. Y entonces dice López Obrador, si esto ocurre así, si esta tendencia se perfila de esta manera, la única respuesta que habrá por parte de los Estados Unidos es una respuesta de poder y militar. Esto hay que evitarlo, dice él, y bueno, pues esto me parece que requiere una mayor reflexión, en el sentido de que también está llamando López Obrador a confrontar junto como territorio ya de América, ¿no? No nada más América Latina, sino América en su conjunto, de hacer y tratar de evitar esta respuesta militar también que pudiera tener Estados Unidos frente al avance chino. Me parece muy interesante este planteamiento que hace él, y que eso creo que tenemos que discutirlo con mayor amplitud, ¿no? Con eso comentaría, Alejandro, y bueno, y diría pues que otra vez están dando aquí elementos y politizando esto, que bueno, pues es completamente político esto, ¿verdad? Pero se está dando otra vez argumentos que me parece que, igual como decíamos hace rato con lo de la inflación, pues no son del todo correctos, incluso hasta en términos históricos. Violeta, muchísimas gracias. Pues ahí está. Sí, creo que el tipo de análisis se tiene que hacer ajustado a los tiempos, y no puede haber, particularmente me refiero a las reuniones cumbres, ¿no? Decisiones totalmente principistas, ¿no? O sea, basadas solamente en principios, sino hay que ver también las coyunturas, las circunstancias particulares, etcétera, ¿no? Y yo coincido en esta mirada en donde el presidente, pues me parece una postura muy respetable y muy digna,
de decir, a ver, si no vamos todos, pues yo no voy, ¿no? Me parece que es pues es muy comprensible y es defendible por los cuatro costados. Oiga, no me quiero despedir de ustedes. Bueno, no me quisiera despedir de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, hay que darle continuidad a esto y hay muchas cosas que hacer. Sin un comentario, Jesús en particular te aviento la pelota, te paso el balón a tu cancha, específicamente sobre el tema de Devani y su papá y el manejo mediático, porque sé, Jesús, que has estado muy al pendiente, dando seguimiento y bueno, eres un observador acucioso de lo que sucede en redes y de los comentaristas y demás. Particularmente, pues el tratamiento que se ha dado mediáticamente al caso muy lamentable del asesinato de esta chica allá en el norte. ¿Cuál es tu mirada sobre todo lo de los últimos días y particularmente las palabras del padre de Devani, el señor Mario Escobar, sobre el tratamiento que se ha dado de la información sobre el caso de su hija? Jesús. Pues mira, en lo personal considero que los medios de comunicación nos falta muchísimo todavía para entender este tipo de historias, este tipo de hechos, este tipo de episodios, para tener un respeto real hacia las víctimas. En el manejo informativo muchas veces caemos en la revictimización, muchas veces por ganar la exclusiva, por ganar el clic, somos capaces de publicar o titular cualquier cosa, y esto incluso a costa de la credibilidad del mismo medio, de la misma o el mismo periodista, olvidándonos totalmente que hay familias detrás de esas historias, olvidándonos totalmente que hay familias que están buscando a sus hijas, a sus hijos. Yo soy un enemigo de las filtraciones. Entiendo que las filtraciones no son blanco y negro. Hay filtraciones que ayudan efectivamente a trabajos periodísticos, a investigaciones, a denunciar hechos de corrupción, a cuestionar al poder. Me parece que esas filtraciones son las correctas, pero hay otras filtraciones que lo que buscan es todo lo contrario, que lo que buscan es lavarle la cara precisamente a una autoridad, es jugar un papel de golpeteo directo hacia las personas. Y eso es algo determinante, que buscan en un momento dado revictimizar. Yo recuerdo y lo pongo sobre la mesa lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Leslie Berlín, aquí en la Ciudad de México, cuando el procurador de la Ciudad de México en el gobierno de Mancera de plano dijo que se lo había buscado. ¿Por qué? Porque andaba borracha, porque le gustaba salir de fiestas. El caso del multihomicidio en la Narvarte, durante el mismo sexenio, el de Mancera, donde también se cuestionó los aspectos personales, tanto del fotógrafo como del activista, como de la señora que los ayudaba, como de la colombiana. La pobre colombiana dijeron que porque era colombiana, entonces tenía vínculos seguramente con el narcotráfico. Y todo esto con una finalidad, lavarle la cara a las autoridades. Entonces, esas son las otras filtraciones. Y los medios de comunicación y los periodistas sabemos perfectamente qué tipo de filtración es la que se te está poniendo sobre las manos y con qué finalidad lo vas a hacer. A mí me parece lamentable lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, en este manejo de las filtraciones. Me parece de verdad que va más allá incluso de solamente ganar una exclusiva. Me parece que es una muestra del uso de un medio de comunicación. ¿Para qué? Para responder a las relaciones de poder entre el poder político y el poder empresarial. Es decir, un poder empresarial allá en Monterrey que tiene un medio de comunicación y que por lo tanto se da cuenta que el señor Samuel García se le fue ya de las manos el Estado por el tema de la violencia, que el fiscal sirve para dos cosas y por lo tanto pone a su conductor estrella ¿a qué? A lavarle la cara, fastidiando a la familia, fastidiando a la víctima. ¿Eso con qué finalidad? Para justificar el trabajo o de plano para servir a uno de los dos poderes, fiscalía o gobierno, para golpear al otro. Sinceramente, a mí me parece que el periodismo está pasando por momentos muy complicados, sobre todo cuando hablamos de este tipo de temas en los cuales no hemos aprendido todavía, que no se trata de replicar y no hemos entendido todavía cuál es la nota y sobre todo que tenemos que dejar de lado las exclusivas o esa ansia por la exclusiva. ¿Por qué? Porque en el afán de buscar la noticia, en el afán de buscar la información, pues no busques hacerle daño a alguien más y sobre todo no busques hacerte daño a ti mismo, porque a final de cuentas, si tú como periodista no tienes credibilidad, no tienes absolutamente nada. Estás en silencio. Perdón, ya está, ya lo activé. Sí, tienes toda la razón, Jesús, y me parece que no, por más que le piense uno y por más que uno escuche y por más que pues se haga un esfuerzo de tratar de
de comprender por qué se le da ese tratamiento a las víctimas. Yo no encuentro ninguna otra, pues, argumento, y no digo que sea un argumento válido, pero decir que se le da un trato profesional cuando lo que estamos viendo es una revictimización, cuando lo que estamos viendo es un tratamiento sumamente tendencioso de la información, pues me parece que simplemente es una inercia de un periodismo que no se vale en este país ya. O sea, ya no tiene cabida este periodismo que dominó durante tantos años México, en donde pues lo normal se convirtió en norma. O sea, digamos, este tipo de acciones de violentar a las víctimas, ¿no? A través de entrevistas, de fotografías, etcétera, se convirtió en norma, pero pues paulatinamente eso se tiene que ir desechando. Si tienen algún otro comentario, Héctor, Violeta, pues adelante, sino para dar paso a la siguiente etapa. Sí, Violeta, no sé, ¿quieres empezar tú? Sí, nada más rapidísimo de esta filtración también que el papá de Bani denuncia, ¿no? En el país, nuevamente esta parte de la autopsia que pues incluso puede entorpecer el proceso, ¿no? Donde se muestra ya que fue asesinada y que pues sufrió un abuso sexual. Entonces eso también lo que decía Jesús, ¿no? De cómo los medios, y bueno, aquí también pues con una intención política hacia México, incluso en este contexto que estamos viviendo, también de lo que ahora está haciendo otra vez la Unión Europea de llamar la atención a México, pues como mostrar, ¿no? Todo este proceso como parte de un golpeteo político, y que me parece pues muy, muy mal por parte de pues el país de filtrar esta información, ¿no? Entonces que eso puede tener incluso consecuencias en términos de cómo se está llevando a cabo el proceso, ¿no? Y con este interés, pues, de protagonismo, ¿no? Violeta, muchas gracias. Héctor, para cerrar. El país es Grupo Prisa, recordemos, y aquí, pues, obviamente es mucho más fácil culpabilizar, no tienen ética desde mi perspectiva, y aquí me parece muy importante, ahora sí que poner sobre la mesa la manipulación que hacen de toda la información, y que va por el poder y el dinero, ¿no? Y mientras, por ejemplo, existan ese tipo de medios alternativos que les están robando, vamos a ponerlo entre comillas, clientes, pues obviamente van a tratar de ganar nuevamente sus espacios, digamos, sus ratings, como les llaman, que es lo que les preocupa. ¿Y cómo lo logran? Desafortunadamente, en los tiempos de descarga decían que pasaría que ser que Televisa o Telesistema Mexicano era una televisión para jodidos, ¿no? Y me parece ser que escarbándole la parte más oscura, más, pues, no sé, más gacha, vamos a decirlo coloquialmente, del ser humano, es así como de alguna forma, pues, tratan nuevamente de atraernos con el morbo, y eso exacerbándolo, pues, a base de este tipo de cosas que me parecen más que lamentables, indignantes. Héctor, muchísimas gracias. Violeta, muchísimas gracias. Jesús, muy amables por su presencia esta mañana. Pues nos vemos pronto la próxima semana por acá en este espacio Momentum. Ya oye, ¿sí fue Ledesma a comprar los hot dogs o nada más se fue a perderse por No, mira, están especulando también de que se fue a echar unos tacos de chicharrón y cueritos. No sé. ¿Ya sabes qué siento? Ya sabes que siento que fue a hacer su prueba de manejo ahí en la ADO. Y Violeta, tu hipótesis. Pues yo pensé que había ido por los tacos de canasta que habíamos comentado en algún momento. Bueno, más adelante digo dónde anda el joven Ledesma. Les agradezco muchísimo. Nada más recordarles, bueno, que sea un buen fin de semana, recordarles que es viernes 13, y no soy yo muy dado a estas cuestiones de las cábalas, pero sí a las películas. Entonces, cuídense. Ahí anda Ledesma, entonces se fue a un campamento vestido de... con ándale. Ledesma. Va a aparecer de pronto con su máscara de viernes 13. Un abrazo, Alejandro. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Bye.